Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo de Dios. Hoy no va a ser la excepción. Vamos a continuar estudiando, pero previo adoremos a nuestro Dios. Bendito, bendito eres, Padre de la gloria. Solamente a ti adoraré, solamente a ti glorificaré, porque tú eres el Dios de mi vida. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la clase con el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. Los invito a que abra su Biblia. Como es costumbre, tenga su Biblia abierta, porque esto es un estudio. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito eres, Jehová, Dios de los ejércitos. Yo te pido, Señor, de que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder discernir esta clase. Ayúdame, Señor, porque lo necesito. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo he pedido. Amén. Hermanos, esta clase la he titulado El que está sentado en el trono celestial. Le repito, el que está sentado en el trono celestial. Como una forma de introducción, en la clase anterior hemos dirigido nuestra atención exclusivamente al transcurso de los eventos que van desde el arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento, la situación de la iglesia durante el arrebatamiento, y también hemos visto la gran tribulación misma, el agente irreferente y algunos asuntos importantes relacionados con los últimos tiempos. Ahora bien, ahora vamos a volver al capítulo 4. Vamos a estudiarlo. Vamos a ver este capítulo donde encontramos una escena que Juan vio en el cielo. Imagínense Juan arrebatado en el cielo. Y en este lugar específico vamos a buscar respuestas a muchas preguntas desde el capítulo 4 del Apocalipsis al capítulo 6. Voy a considerar los eventos que proceden del trono de Dios en el momento en que comienza a llevarse a cabo ese desenlace final de su plan de nuestro Dios. La escena de Juan, él presenció en el cielo. Ciertamente eso era maravilloso. Vio una tras otra cosas. Y esta escena que Dios le reveló eran los eventos que ocurrirían en el futuro.
Por eso que es necesario que pongamos atención en esto. Sin embargo, en medio de todas las cosas, Juan aquí en este evento, Juan vio y Juan escuchó. En esta específica visión, una persona llena la escena. Imagínense, llena la escena con su gloria. Aquella persona que es llamada León y Cordero. Es presentado en el capítulo 5, versículos 5 al 7. Ahora, quiero que usted entienda que mi anhelo es que este estudio de esta clase, esta lección, le ayude a entender mejor la razón por qué cada persona redimida, al igual que David, en el Salmo 34:1, donde él nos menciona, y tenemos que estar así siempre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en continuo en mi boca. Es así que tenemos que esperar al Creador, al Redentor, queridos hermanos. Hoy voy a dedicar un tiempo al hablar sobre el que está sentado en el trono celestial. Cuando hemos visto el capítulo 4:3, por favor, no cierre su Biblia. La persona a quien Juan ve en el trono, en el cielo obviamente, no es solo el que está sentado. No, hermano. Tenga usted en consideración lo siguiente. Sino que el que posee eternamente, pues él lo creó. De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Qué maravilloso! A ese Dios le estamos dedicando este tiempo. Esta persona es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y también lo puede corroborar en Colosenses 1:15. Se dice que Él es el invisible. Entiéndalo bien. Se dice que Él es el invisible. Pero aquí en la visión de Juan, en los capítulos tanto 4 y 5, Él ha asumido características visibles. Mientras que varios versículos aquí describen la regla majestuosa del trono. Apocalipsis 4:11. Proporcionada una licencia o justificación de su posición como ocupante del trono. Lo más seguro es que el profeta tuvo dificultad en explicar su gloria, de la apariencia de Dios. Realmente tuvo, porque él menciona varias cosas que vamos a verlo ahora. Pero él compara a Dios y su gloria. O sea, la gloria de Dios con impresionante brillo. Él lo ve con un brillo de piedras. Porque Apocalipsis 4:3 que hemos visto dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra jaspe y de carnolina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Ahora vamos a observar con detalle, porque la utilidad que estoy haciendo, la observación que hago, es que tenemos que estudiar, no leernos, porque al leer simplemente hemos leído, pero no hemos comprendido el concepto real de lo que tenemos que decir. Cuando él habla sobre estas piedras preciosas, el jaspe sugiere, entienda bien, la piedra de jaspe sugiere pureza, mientras que el rojo de la carnolina habla sobre la redención. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11. Y que su preocupación en la redención
del hombre fue tal vez que hizo el sacrificio supremo y dio a su Hijo, a Jesucristo. El versículo 3 nos dice lo que rodeaba el trono y una comparación con Génesis capítulo 9, versículo 12 al 16. Esto sugiere y simboliza. Así que este es un estudio donde quisiera que usted también estudie más. Estas son clases cortas que les doy. Pero ahora quiero hablar sobre quiénes son los 24 ancianos. Cuando veo el próximo capítulo o versículo, que es 4:4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora bien, vamos a desglosarlo. El número específico de los ancianos que es mencionado en el Apocalipsis 4:4 parece indicar, escuche bien el término, parece indicar que estos ancianos es un grupo representativo. En los tiempos del Antiguo Testamento, el conglomerado de sacerdotes estaban dividido en 24 órdenes. O sea que en los tiempos del sacerdocio no solamente habían 12 sacerdotes, habían más de 12, pero habían 12 grupos o denominaciones, como hoy se les llama, pero eran de diferente orden. Cada orden contaba con un representante, es decir, que había un grupo y eso representaba un grupo, una persona, un sacerdote, y así en cada grupo. Todo el sacerdocio era así. Algunos eruditos bíblicos realmente creen que estos ancianos son ángeles. Generalmente tales eruditos piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero en ninguna parte de la Biblia a los ángeles se les llama ancianos. Sin embargo, en Hechos 20:17, apúntelo, Hechos 20:17 al 28, vemos un ejemplo de aquellos que son llamados ancianos y no son ángeles. Porque Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, observemos esto, y esto es su estudio. Observen que se encontraba sentados 24 ancianos. Las vestiduras que llevan lo tenían, eran blancas, y lo que tienen en sus cabezas son coronas. Ahora volvamos a ver las promesas que Jesús hizo a las 7 iglesias. Es necesario verla. Hay que leer esas promesas. Porque Jesús la entregó a las iglesias. Cuando usted ve Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, hasta el 3:4. Según estas escrituras, es evidente que los 24 ancianos de Apocalipsis 4:4 ya han recibido, entiéndalo bien, lo que Jesús prometió a los vencedores. A los vencedores sí de la iglesia de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Los llamados redimidos, con ropas blancas, mencionando nuevamente en Apocalipsis capítulo 11 y en el 7:9. En lo que respecta a sus coronas, en la escritura se menciona 3 tipos de coronas. Por eso que cuando usted lea, no lea simplemente no lo ha entendido bien. Hay 3 tipos de coronas. El que habla la corona del capítulo 4, versículo 4, son estéfanos o coronas que se le da a un vencedor. Imagínese usted, en el tiempo nuestro, se juegan competencias, velocidades,
y al término se le da una medalla. A eso se llamaba la medalla o la corona de Estéfanos. Pero luego hay otro tipo de coronas, el tipo de Diometa, que se lee en Apocalipsis 19:12. Esas coronas sí son reales. Las coronas de oro que llevan los 24 ancianos en Apocalipsis 4:4. Obviamente es evidente, les ha sido otorgada como personas redimidas a base de su victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado y de Satanás. Aquí hay una pregunta. ¿A quién representan los 24 ancianos de Apocalipsis 4:4? Muchos, pero muchos eruditos bíblicos creen que representan solo a la iglesia. Entiéndalo bien. Ellos dicen que todo eso representan a la iglesia. Ellos creen que ningún israelita tiene parte en este grupo. Pues en este momento Israel, entiéndalo, aún no ha aceptado a Jesucristo como Salvador. No lo ha aceptado, por lo tanto no puede pertenecer a este grupo. Estos eruditos, óigalo bien, estos eruditos por lo general se basan en lo que habló o escribió Daniel capítulo 12, versículo 2, donde dice: y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, vamos a ver qué nos está diciendo. Para mostrar a los justos del Antiguo Testamento, no resucitarán, sino hasta antes de la batalla del Armagedón. No estamos de acuerdo en que se basa a esta determinada prueba sin llevar a cabo y llegar a una conclusión como esta. No estamos de acuerdo. Ya que algunos, óigalo bien, algunos hombres y mujeres, y esto es para su conocimiento, algunos hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento no eran israelitas. Noé, por ejemplo. Según el argumento que afirma que los 24 ancianos no representan a ningún israelita, Noé debería resucitar en el arrebatamiento de la iglesia, pero no así David. Por tanto, este argumento parece de carecer validez. Ahora bien, el contraste con el punto de vista anterior, nuestra opinión, y ahí me incluyo, y de los muchos eruditos bíblicos, es que el número 24 de Apocalipsis 4:4 representan a todos los justos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Cuando leemos en Hebreos capítulo 11, vemos que es la historia de los héroes de la fe que aparecen en el Antiguo Testamento. Obviamente algunos de estos héroes eran israelitas, otros no lo eran. Los versículos 39 y 40 indican que estos justos del Antiguo Testamento son perfeccionados junto con los creyentes del Nuevo Testamento, la iglesia. Ahora en Apocalipsis 21, 12 al 14, examina la descripción de la Nueva Jerusalén. El hogar, la esposa, Cristo. Un cotejo de estas escrituras señala que los 24 representantes, 12 tribus y 12 apóstoles, que representan a los justos del Antiguo Testamento junto con el del Nuevo Testamento, es la Nueva Jerusalén. Ahora bien, en todo esto que Juan ha visto, vio 4 seres vivientes y lo menciona en Apocalipsis capítulo 4 versículos 6 al 11.
Voy a leer unos versículos, pero continúa hasta el 11. Y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, porque de que viene Cristo viene. Cuando sigo leyendo en Apocalipsis capítulo 4, 6 al 8, se describen 4 seres vivientes, como también los 4 seres vivientes señalados en el libro de Ezequiel capítulo 1. Cuando usted va a leer Ezequiel, por favor, anote para que usted lea Ezequiel 1, al leer ambos pasajes paralelos uno al otro, refiere a la descripción de Apocalipsis. Sin embargo, el uso de las palabras león, buey, águila, en cada descripción parece indicar lo representado o simbolizado en los pasajes por sí mismo. Ejemplo, Ezequiel, el momento en que esta profecía se encuentra, él la está escribiendo, se encuentra en un año 30, el año en que debía comenzar su sacerdocio a través de una visión con 4 seres vivientes. Dios deseaba hacer saber a este joven sacerdote y futuro profeta que aún gobierna en los asuntos del pueblo. Ezequiel ve a un hombre sentado en un trono y que su cuerpo es recorrido de arriba hacia abajo con fuego. Este ser está rodeado de una luz resplandeciente, y la gloria que lo rodea es como un arco iris en un día de lluvia. Usted lo puede ver en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 27 y 28. Creemos que el arco iris sugiere que todas las promesas de Dios se recibirán en un hombre, mientras que el fuego muestra que este hombre purificará y juzgará toda la escena que resplandece con la gloria de Dios. La gloria de Dios representa todo lo que es naturaleza. La gloria de Dios representa todo lo que es poder, y también representa lo que es carácter. Cualquier cosa que sea posible decir sobre Dios se encuentra resumida en una sola palabra: gloria. Gloria. Hebreos 1:3. Señala que el Hijo comparte su gloria infinita. Ahora bien, voy a entrar luego a explicar un poco sobre estos. Ya vemos al león, hemos visto al buey, al hombre, al águila. En Ezequiel capítulo 1, ahora consideraremos aquí en los capítulos 4, 7 que estudiamos. Recuerden que el título de este libro se llama La revelación de Jesucristo 1:1. Usted lo puede ver en su Biblia. Nos parece que, puesto que la visión de Ezequiel fue una visión de la gloria de Dios, y Jesús es la gloria de Dios,
Estos cuatro seres vivientes representan características de Jesucristo, tanto en Ezequiel como en Apocalipsis. Se lo voy a demostrar luego. Esta representación no es nueva. Algunos de los primeros escritores de la iglesia, según el segundo siglo, opinaron del mismo modo. Ellos creían que los cuatro evangelios retrataban las características de la vida de Jesús, señaladas por el león, el buey, el hombre y el águila. Una de estas características representa cada uno de los cuatro evangelios. Por ejemplo, cuando yo veo el nombre león, su significado natural es que el león es el rey de los animales salvajes. Pero si yo voy al significado espiritual, el león es el león de la tribu de Judá. Y si voy a los evangelios, veo Mateo que dice que Jesús es el rey de Israel. Vaya observando cómo se ve las características del león, tanto como animal, como la palabra de Dios nos indica, y también en una forma espiritual, lo que significa Jesucristo. Ahora, el buey, su significado del buey es que el buey es el rey de los animales domésticos. Pero en su forma espiritual, Jesucristo es el siervo sufriente de Dios. Ahora, en el Evangelio de Marcos, dice, como siervo de Dios activo. Ahora, como hombre, rey de toda la creación de Dios. En lo espiritual, el último Adán y el hombre perfecto, Jesucristo. ¿Qué nos dice Lucas? Jesús como el hombre sin pecado. Ahora el águila es misterioso, rey de las aves. Y en la forma espiritual, Dios hombre, más allá de nuestro entendimiento. Y Juan dice Jesús como dador divino humano. Dicho esto, puede usted hacerse un pequeño estudio de esto que estoy mencionando, que acabamos de ver en el estudio que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a pasar un poco más adelante el rollo con 7 sellos y el Redentor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a ver. La palabra dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Ahora vamos a desarrollarlo. Mientras leemos este Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5, en esta descripción del rollo de los 7 sellos, observamos las siguientes cosas. Ponga atención. Primero vemos el lugar donde estaba la escritura del rollo. Lo segundo, la pregunta que formula el ángel. Y el tercero, la respuesta a la pregunta del ángel. Ahora vamos a desarrollar. Recuerde, estimado hermano o pastor, la Biblia es
nuestro mejor intérprete. Con el fin de arrojar mayor luz sobre el asunto del rollo, ahora leamos cuidadosamente el libro de Jeremías, capítulo 32, para ver si podemos identificar este rollo y sus 7 sellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento encontramos un término de hebreo. Este es un término hebreo que significa, que dice Goel. La palabra G-O'-E-L, que traducido al hebreo quiere decir pariente redentor o pariente más cercano. Su uso se asocia con la posesión de propiedades y a la manera en que esta propiedad pasa de una mano a otra, o sea, de una generación a otra generación. Ahora, durante este tiempo, la propiedad era protegida por ciertos estatutos legales. En caso de que alguien hipotecara su propiedad y más tarde no pudiera rescatarlo por él. Veo yo el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 8 al 55. Levítico 25. ¿Qué dice aquí? Aquí proporciona estos detalles de la posición de las propiedades para el pueblo de Israel, incluyendo las condiciones de ventas y términos de rescate de los derechos en posesión. Ahora, este orden bíblico también incluía términos de trabajo comprometido, es decir, las condiciones bajo las cuales una persona podría cometerse a trabajar para otros por un periodo dado. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy bíblico. En la historia de Ruth, en la Biblia tenemos una aplicación práctica del principio del Goel, pariente redentor o pariente más cercano, en lo que Amós hizo cuando se casó con Ruth. Ruth capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿Qué es lo que hizo él? Él redimió, es decir, compró la propiedad de Ruth para devolverla a su dueño. Las condiciones de este traslado de propiedad se encontraban escritas en el interior del rollo y establecían un procedimiento para redimir la propiedad. Recuerde, lea Jeremías capítulo 32, versículo 11. El rollo era firmado por el reverso con los nombres de los testigos y el nombre del Goel, o sea, aquel que está representando, aquel que va a redimir. Él va a abrir, entonces aquí nos dicen, podía abrir los sellos y ver lo que debía hacer para redimir la propiedad. Había ciertas reglas. Ahora, con este breve trasfondo que le estoy dando del rollo en la historia bíblica y después de considerar el asunto relacionado con el pariente redentor, recordemos que Jesús vino para recuperar la humanidad aquí a cambio de un precio muy elevado. Tal vez el verdadero significado de la cruz y su necesidad para nuestra redención emanó con nueva fuerza en el profeta. Cristo fue nuestro pariente cercano. Entiéndalo. Cristo fue el pariente cercano. Él estuvo dispuesto a redimirnos y tenía el poder para hacerlo, gracias a Dios, porque Él nos redimió. Bendito sea Jesucristo. Ahora, estudiemos los 7 sellos, que es un símbolo que representa a los resultados del pecado que separaron de la humanidad a la vida eterna. Había una separación. Después de haber sido creados para disfrutar de ella, la apertura de este rollo representa el acto de poner la vida eterna a disposición de todos. El rollo, como los 7 sellos, representan aquí las condiciones
de la redención de la humanidad, para que ésta pudiera heredar la provisión de Dios, la vida eterna, que lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 21. Nos dice que en Adán toda humanidad muere y está separada de la vida eterna. También dice que en Cristo el pariente redentor da la vida eterna expuesta a disposición de todos aquellos que aceptan su redención y Adán fue creado para ser cabeza de la especie humana y para vivir en perfecta comunión con Dios, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hermanos, voy concluyendo. Vemos aquí que Juan lloró. Juan lloró en el Apocalipsis, capítulo 5, 4, porque él conocía el significado de este rollo con los 7 sellos. Él sabía que a menos que alguien pudiera abrir el camino a la herencia eterna que Adán perdió, Satanás continuará rugiendo como león, y el pecado, el dolor, la miseria, la guerra, el odio, el perjuicio, el sufrimiento, no acabarían. Juan sabía que la humanidad nunca podría ser librada de la maldición del pecado y que el reino de Dios nunca volvería a la tierra a menos que alguien pudiera abrir este rollo y redimiera a la humanidad en su estado de perdición. Gracias a Dios, esa persona fue hallada. Esta persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén.